Llega a la presidencia de México una mujer académica, una mujer científica, Claudia Sheinbaum Pardo. Después de 65 presidentes hombres, desde Guadalupe Victoria hasta Andrés Manuel López Obrador. Una mujer que definitivamente tiene otra visión del México que esperamos los mexicanos. ¿Cómo va a ser este gobierno? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es lo que ella va a realizar realmente? ¿Y cómo va a estar en cuanto a su relación con Morena, en cuanto a su relación con otros países? Es el tema que hoy vamos a tratar en Conciencia Televisión. Y como siempre tenemos a nuestros analistas políticos. En esta ocasión no está Gabriel Ibarra Borja, tomó unos días merecidos, entonces por lo tanto hoy no lo vamos a tener, pero está con nosotros y le agradecemos muchísimo a Armando Morquecho Camacho, licenciado. Él es columnista de Conciencia y por supuesto hoy nos acompaña aquí en Conciencia Televisión. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia, un gusto estar otra vez con ustedes aquí en esta mesa de diálogo. Al contrario, y también ya sabe usted, nos acompaña Alberto Tejeda. ¿Cómo estás, Navarro? Tejeda Navarro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Armando. Gusto. Qué gusto es que nos acompañes. Fer, buenas tardes y a todo tu auditorio. ¿Cómo estamos? A ver, Armando, ¿tú cómo ves, cómo sientes esta llegada de una mujer a la presidencia de la República? Bueno, como ya lo comentábamos al inicio, es un hito en la historia de México y obviamente creo que es algo bastante representativo en cuanto al tema de las luchas del feminismo y del empoderamiento de la mujer. Y también creo que eso desde un punto de vista y desde el otro aspecto que no quiero dejar pasar desapercibido, pues es también la importancia de la llegada a la presidencia de una mujer con el perfil de Claudia, ¿no? Que es una mujer estructurada, una mujer que también tiene un currículum en cuanto a temas académicos que creo que le va a permitir gestionar las necesidades de México en un contexto globalizado y en un contexto como el que nos encontramos actualmente. Y a lo mejor un tema que creo que quiero destacar, pues es por ejemplo el tema que anunció respecto a una iniciativa en términos en materia energética, ¿no? Y de energías renovables, que creo que ese es como un primer avistamiento de lo que va a ser su administración, que también es importante porque rompe con un paradigma que se ha dicho mucho de Morena, ¿no? Que es el tema de que no les importan las energías renovables. Entonces inicia su sexenio con esa iniciativa, rompiendo como este mito y dándole su lugar a un tema de gran importancia como lo son las energías renovables. ¿Tú, Alberto? ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, la ceremonia, la toma de posesión, todo ese ritual también es que histórico, hubo. Es histórico lo que vimos y lo que estamos viendo en estos momentos. Además, adicional a los 100 puntos que mencionó, es la primera presidenta mujer. O sea, es la primera presidenta mujer del hemisferio norte del continente. Y eso va a generar un impacto, está generando un impacto mundial en algunos países, pero también va a generar un impacto en la región. En la región me refiero en los países de América del Sur, porque van a impulsar se van a dar cuenta que pueden impulsar a las mujeres y va a generar una apertura. Ahora, es muy importante, no nada más en esa parte, porque se están reconociendo luchas que antes no se estaban reconociendo, que no se habían mencionado y que los gobiernos de cierta manera volteaban la mirada de ese tipo de luchas. Ayer en su primer mañanera, como comentábamos hace rato, Claudia Sheinbaum mencionó algo muy importante. Uno, con estas palabras lo dijo: el acto de Gustavo Díaz Ordaz en el 68 fue una matanza orquestada por él. Y fue un crimen de lesa humanidad. Lo reconoció que lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz fue una matanza en Tlatelolco en 1968. 2, reconoció que es un crimen de lesa humanidad. Y 3, aún más importante, como gobierno y como presidenta, ofreció disculpas a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Algo que ningún gobierno había hecho, porque siempre le sacaban la vuelta. Gobiernos panistas, gobiernos priistas, obviamente. Y ese es el primer paso de muchas. 2, ayer también, después de que terminó la mañanera, fue a Acapulco. O sea, no se quedó nada más aquí, o sea, no se quedó nada más en Ciudad de México, sino que fue a Acapulco a atender la parte del desastre después de los huracanes que ha habido. Y yo creo que va a haber grandes diferencias en la manera de gobernar. Ojo con esto, las maneras de gobernar, pero al final el idealismo y los objetivos son los mismos.
la forma en la que va a gobernar va a ser distinta, porque es diferente a Andrés Manuel, porque tienen estilos distintos, pero al final lo que los unen son los ideales y son los objetivos. Eso es lo que mucha de la oposición no ha entendido cómo es, y dicen, oye, deslígate de Andrés Manuel. No se van a desligar. No, están desligadas en el tema de gobierno, porque Andrés Manuel ya es un expresidente y Claudia es la presidenta, pero en cuanto a ideales y objetivos van a seguir siendo exactamente los mismos, ¿no? Yo creo que yo creo que coinciden con esto, es un hito histórico que está marcando época en México, pero no nada más por ser la primera presidenta mujer. Venimos de un presidente que parece que es un fenómeno mundial, que es de tema de análisis de muchas mesas, que va a requerir muchos años de estudio de el fenómeno que es, y lo platicamos también fuera, es que se pone más bueno fuera del aire que aquí el programa. Lo platicamos que ha habido líderes latinoamericanos muy fuertes. Uno es Lula y el otro es Pepe Mujica, muy fuertes en sus países. Brasil, que tiene una población mayor a México, pero ninguno tan fuerte como Andrés Manuel. O sea, ninguno tan fuerte como Andrés Manuel por todo lo que representa, porque somos vecinos de Estados Unidos, somos el hemisferio norte. Estratégicamente, México tiene otras condiciones que Brasil. Las condiciones políticas y sociales de México eran diferentes a las de Brasil. Entonces, todo eso no lo estamos viendo. La otra, el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿por qué representa un peligro para quienes dicen que es un peligro? No representa un peligro para el país ni para la justicia, representa un peligro para los países que son primeras potencias, que no quieren que los países que son emergentes, como lo es México, o países de Sudamérica y Latinoamérica, alcancen sus reformas judiciales para que puedan tener un mejor impulso y una mejor democracia interna, porque lo que estos países buscan es tener manos de obras baratas en países como México, como Brasil, como Uruguay, como Perú, como Panamá, como etcétera, y que sean países pobres para que lleguen ellos con un afán de conquistadores o de rescatadores y que digan, pues yo te voy a salvar de esta crisis en la que estás viviendo. Cuando cada país es autosuficiente, si tiene las normas y las leyes correctas, pero sobre todo los gobernantes indicados. Sí, yo quisiera antes de entrar en detalle lo que son sus propuestas, lo que ella manifiesta tanto en el Congreso, en su discurso, como también en el Zócalo, en la plaza principal, en el Zócalo, que, bueno, estaba ella con los pueblos indígenas. Yo quisiera hablar un poco de la personalidad como mujer de Claudia Sheinbaum, y donde llama la atención lo estructurada y la estrategia que ella tiene o debe de tener como científica y como académica y como una mujer que estudió en el extranjero y que regresa a nuestro país. Yo la veo pues con un carácter muy importante, de mucha disciplina, porque enfrentarse a los que se enfrentó en esta contienda para ella ser la candidata, pues de veras que debe de tener mucho carácter, porque si mal no recuerdo, aquella reunión donde iba a salir los candidatos, quién iba a quedar, ella pues tuvo ahí un roce, ¿no? Con Marcelo Ebrard. Con Durazo también. Y con Durazo, porque le reclama, ¿no? Como presidente de esta convención, de que no se ven respetados los acuerdos correspondientes. Entonces, ahí se le ve carácter a Claudia Sheinbaum. Entonces, el hecho de que haya salido ella, los haya aclimatado y los hayan acomodado en los puestos clave, bueno, esto quiere decir mucho, ¿no? Porque va a gobernar con quienes en su momento fueron sus adversarios. Pero su lenguaje me gustó, una muy buena dicción, pocas veces se equivocó en la pronunciación de las palabras, su vestido me gustó también. O sea, ya más cosas femeninas, ¿no? Su peinado, a lo mejor yo lo hubiera querido menos rígido, ¿no? Menos rígido su peinado, pero en sí todo su atuendo bueno. Otra de las cosas que me gustó mucho de ella es que saludó a Norma Piña. Muy diferente a Andrés Manuel, que ni siquiera la volteé a ver. Entonces, estamos viendo que entramos en una etapa diferente, donde pues lo cortés no va a quitar lo valiente, ¿no? Entonces, ella va a seguir con la reforma, así lo vio, y va a hacer los cambios, y se va a elegir por votación, y ya veremos cómo salimos de todas estas votaciones que vamos a tener con los ministros y con los jueces. Pero, pues esperamos esta esperanza. Ahora, otra de las cosas muy interesantes también que me gustó de ella es que habla de la corrupción. Se va a acabar, o sea, sigue con ese tesitura, con ese tema, pues, de la no corrupción. Pues yo creo que el hecho de ser mujer, desde ahí les va a dar el parón.
porque yo creo que presentarle a una mujer, oye, vamos a hacer esto y le vamos a hacer así, no va a ser tan fácil presentárselo a una mujer. Eso es por principio de igualdad y menos a una presidenta, a una mujer presidenta. Esto sería en cuanto a cuestiones generales, ¿no? De su forma pues de llegar, de conducirse dentro del Congreso de la Unión. Ahora, dentro de su programa de estos 100 puntos al que ella habla en el Zócalo, ¿qué temas son los que más les llamaría a ustedes la atención? Ya hablaste, por ejemplo, de lo que es la cuestión energética, hablaste, por ejemplo, pues de las gasolinas, ¿no? No habla de un incremento. ¿Qué otros temas creen ustedes que vamos a ver, que van a hacer cambios y cómo nos va a ir a los mexicanos? Mira, yo creo ahí lo que quiero destacar de ese momento fue justamente algo de lo que hablé hace un par de semanas, justamente en una columna de Conciencia. Yo destaco del mensaje de Claudia, en general, así en términos generales, el aspecto narrativo y el aspecto ideológico que caracteriza a Morena. Yo vi una toma de protesta en la que sí se habló mucho de los logros de Andrés Manuel López Obrador, que al final del día no deja de ser el líder de un movimiento político bastante importante en nuestro país, por lo que trascendió. Y yo veo que ese discurso, o más bien esos ideales, los ideales que englobaban ese discurso, van a seguir formando parte de la agenda gubernamental de esta nueva administración, pero lo que yo logro percibir también es que van a tratar de justamente responderse a la pregunta de cómo desarrollamos o cómo hacemos que esos ideales evolucionen, pero manteniendo siempre su esencia, aplicándola a este nuevo gobierno y a esta nueva etapa de la vida pública que se va a escribir de México, porque también eso es otro tema, no deja de ser una nueva etapa en la vida pública de México que deberá de seguir la misma línea de pensamiento del sexenio anterior, pero adecuado al contexto actual. Yo creo que eso es algo bastante relevante, porque lo que hemos visto, o lo que yo destacaría de los últimos 6 años, y que es lo que creo que va a predominar también en este gobierno, es que el tema de las obras públicas se comunica de una manera distinta. Y se trata de hacer un anuncio de obras públicas que ya no se enfocan tanto en los términos macroeconómicos o en los términos económicos en términos generales, sino que es cómo presentamos la obra pública, pero en términos individuales de cómo beneficia realmente al pueblo de México. Entonces eso es lo que yo destaco, y a lo mejor no busco ser repetitivo, sino reiterativo. Lo importante de este sexenio será justamente esa etapa, esa parte, ver cómo los ideales de Morena o cómo la narrativa de Morena empieza o sea, manteniendo su esencia, pero también cómo se adecua a las realidades de México, porque las narrativas, si bien es cierto, deben de mantenerse, estas también deben de evolucionar y deben de adecuarse a las necesidades históricas de un país, y creo que Claudia en ese contexto recibe un país bastante distinto al que recibió López Obrador en el 2018. Sí. Entonces yo cerraría con eso. A ver, no, todo, adelante. Bueno, es que, por ejemplo, hay cosas que ella dijo y que propuso en la cuestión económica, por ejemplo, y que hay que reconocer el hecho que hay menos pobres. 9.5 millones. 9.5 millones de menos pobres. Personas que salieron de la pobreza. Pobres. Todavía faltan muchos más. Sí. Todavía faltan muchos más. Pero aquí lo importante es la cuestión económica. México, ¿cómo le va a hacer? Porque pues estamos viendo que a lo mejor no va a alcanzar mucho, o hasta dónde van a alcanzar los programas sociales que incluyen a más grupos, o sea, tanto para mujeres indígenas, y va a bajar de los pueblos también, de estos pueblos indígenas, va a bajar la edad, van a entrar desde los 60, dijo la presidenta que por lo menos va a empezar con 63 y 64 años, y va a empezar también con la educación básica, esa es otra. A ver, ¿cómo piensan ustedes? México, ¿cómo le va a hacer? ¿Va a pedir prestado? ¿Va a aumentar impuestos? Yo creo que la parte de los impuestos se la deja Armando porque él es experto en esa parte, pero yo creo que dinero hay. Simplemente los gobiernos anteriores, no hablo del sexenio que terminó, sino de ahí para atrás, simplemente el dinero no lo implementaban en lo que tenía que ser. El gobierno de Andrés Manuel puso el ejemplo porque eficientó el gasto público. 2,
no creo que se vayan a pedir prestados porque, por ejemplo, con Andrés Manuel nos tocó una pandemia mundial que despedazó economías y nosotros salimos bien sin que el presidente o sin que México se endeudara. Sí. O sea, salimos perfectamente bien y México no adquirió deuda pública, o sea, no adquirió deuda internacional para salir a la pandemia. Otros países sí lo hicieron, muchos sí lo hicieron. Ahora, ¿en cómo se va a resolver esto? Yo creo que va a haber más inversión porque se están dando las garantías de que ya con una reforma judicial en la que se garantiza un Estado de Derecho libre de corrupción, pues garantiza para que las empresas puedan seguir invirtiendo en México. México se está abriendo, no se está abriendo, ya existe el término del nearshoring, que México es una potencia estratégica por su cercanía con Estados Unidos y por tener el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, somos estratégicos. ¿De dónde va a salir el dinero? De lo que produce México como país. Y no hablo de que lo que produce como alimentos. No. Sí, claro. De lo que producimos como industria. Porque somos potencia en recursos naturales. Somos potencia en recursos. Somos potencia en industrias. O sea, tenemos litio que ya se va a empezar a explotar o que ya se va a empezar a industrializar de una manera macro. La presidenta anunció, y ojo con esto, que no hay que irnos nada más a lo que anunció. El tema de que México en este sexenio va a tener su primer coche eléctrico. No estamos hablando nada más de que construyan un coche y que lo desarrollen. No. Estamos hablando de todo lo que implica el procesamiento de baterías, la explotación de litio, componentes electrónicos, chips, microchips, elementos, partes de auto. Todo lo que implica el construir un vehículo implica muchas industrias de muchos países, porque México no produce microprocesadores. Los producen en Taiwán y los producen en China. Pero sin embargo, México, si logra esas alianzas que las tiene con potencias, no nada más Estados Unidos, porque a la derecha le preocupa mucho cómo nos va con Estados Unidos y cómo nos va con España, que no nos abonan absolutamente nada. Tenemos potencias mundiales como Taiwán, como China, que sí nos aportan otros elementos. Entonces, México es una potencia o se encamina a ser una potencia, y lo interesante de esto es que va a arrastrar a otros países del hemisferio. O sea, los va a jalar a que se animen, a que suelten ese miedo que tienen, sí, y que se animen a ser potencias porque tienen tal vez no los beneficios que tiene México estratégicos de ubicación y de recursos, pero que sí pueden hacerlo y que sí pueden lograrlo. Ese es el temor que han tenido todos de poder hacer. Ya ni me meto al tema del rey porque eso es un tema absurdo, ¿no? Pero no pasará como la vacuna patria. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta el final. Pero es que la esto a lo que me refiero es al vehículo. Imagínate que en el tema de la vacuna se anunció cuando estaba la pandemia, cuando estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Que ya existían otras vacunas, que se hizo de código abierto la fórmula para que todas las pudieran explotar. Y si ya terminó la pandemia y ya vacunaste a toda la población, ¿para qué quieres una vacuna? O sea, ¿para qué gastas en producir una vacuna de una pandemia que ya terminó? Bueno, pero también puede ser que no hubo la capacidad como para producirla. Bueno, eso lo dejo ahí. Yo creo que a ver, por ejemplo, ¿para qué gastas ahorita que Guadalajara, para qué gastas en este momento en cubrir un toldo para que no te caiga la lluvia si no está lloviendo? No, bueno, pero ahorita se está lloviendo, las últimas lluvias que están llegando. Pero lo que quiero decir es que ya había terminado la pandemia y la vacuna pues ya existía, pero ¿para qué la desarrollas en masa? ¿Para qué gastas en desarrollarla en masa si ya no es necesaria? ¿No serán buenas intenciones? No lo creo. Yo creo que son buenas acciones de gobierno, porque hemos visto, con Andrés Manuel vimos que se construyó la presa Zapotillo en un tiempo récord. Bueno, es que ya estaban las bases. Pero ese problema llevaba trabado 20 años. Sí, bueno. 20 años llevaba trabado. Sí. Ahora, lo interesante que viene es el desarrollo industrial que estuvo paralizado, el desarrollo de los trenes, la creación el anuncio del tren, de los trenes que van a partir de Ciudad de México hacia el norte y hacia el occidente. O sea, eso también es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que durante el periodo neoliberal, muchas de esas vías de trenes se privatizaron, se vendieron a privados y se volvieron trenes de carga. Si bien es cierto que el gran negocio no va a ser los trenes de pasajeros, pero van a mejorar la movilidad de una manera económica para todos, los trenes también, o el acceso de nuevas vías, de nuevas rutas de trenes, van a servir para la comercialización. Sí. Así es. ¿Tú qué le sabes a las cuestiones de impuestos? Yo ahí creo, retomando lo que comenta Alberto, va a haber dos autoridades que van a ser fundamentales en el tema de alcanzar los programas, las metas de los programas sociales, así como de obra pública y de infraestructura. Una va a ser la Secretaría de Economía
y otra va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí. Desde la Secretaría de Economía, yo así es como lo veo, se va a tratar justamente de fortalecer el tema de la inversión, de anunciar a México como un país amigable con las inversiones al margen de las especulaciones que pueden existir actualmente, y ahí se va a jugar un papel muy importante. No recuerdo exactamente cuál es la empresa, pero creo que hace poco ya se anunció también la llegada ya de un tema de inversión, lo anunciaron hace poco, no recuerdo exactamente la empresa, lo busco y se los comparto, pero ya se anunció una inversión bastante importante para México. Y el segundo tema, el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahí es en donde recae justamente este tema de recaudación de impuestos a través del SAT. Ahí creo que lo que vamos a ver en estos 6 años es la misma inercia que vimos del 2018 al 2024, y esto es que se ha fortalecido al SAT en el tema de recaudación. O sea, y este es un tema que conozco tanto por aspectos de práctica como por mismos compañeros que justamente trabajan en el SAT. Y en el SAT se han elevado en los últimos 6 años, se ha elevado el estándar de calidad, de tal manera que se han vuelto más rigurosos en la manera en la que se desarrollan los juicios y la manera en la que se desarrollan, pues ahora sí que las atribuciones del SAT, ¿no? O sea, hay más rigor en cómo se siguen todos esos procesos, hay más rigor del que había antes, y hoy estamos viendo un SAT que en términos tanto de recaudación como en términos de litigio, está siendo un poco más eficiente y riguroso en esos O sea, le van a apostar a eso. O sea, le van a apostar. Que haya mayor recaudación y encontrar personas que evadan. Es que al final del día es un tema que tocábamos hace rato. Decían, a ver, el tema de los impuestos, el aumento de impuestos, Claudia en su discurso lo dejó abierto. Sí, lo dejó abierto porque no hizo una mención como tal. No dijo que no iba a aumentar impuestos. Pero yo creo que en términos, en ese tipo de aspectos, a veces no debemos de caer, y a lo mejor va por ahí, en lo que se conoce en el mundo legal a veces como la famosa diarrea punitiva, ¿no? Que tendemos a creer, por ejemplo, en materia penal, que si tú le aumentas 20 años a un delito, ya con eso vas a solucionar el problema del delito. Cuando realmente lo que necesitas es un organismo que pueda perseguir los delitos para sancionarlos de manera eficiente. En el tema fiscal funciona exactamente igual. A ti no te sirve de nada aumentar impuestos si tú tienes una clase patronal que tiene el acceso a grandes despachos y a grandes corporaciones justamente para diseñar estrategias fiscales para evadir esos impuestos. Entonces, aumentar impuestos no sirve de nada. Yo creo que se va a apostar, o sea, bueno, no para que no se malentienda, o sea, sí sirve aumentar impuestos, pero creo que en este caso se tiene que apostar un poco más para el aspecto de la recaudación. La eficiencia. Porque si tú no, si tú no logras recaudar bien el capital que tienes que recaudar al margen de la ley, o sea, o más bien apegado a derecho, no va a servir absolutamente de nada una política que aumente los impuestos. Habrá algunos que sí se puedan aumentar, pero yo creo que ahorita la prioridad de México en los últimos 6 años, tal vez 7, ha sido el aspecto de cómo vamos a recaudar. O sea, México tiene que aprender a recaudar más impuestos, no solo en lo federal, sino que también es un tema en el aspecto local y en el aspecto estatal y municipal, que sí tenemos una deficiencia en ese aspecto enorme. A ver, yo quiero preguntarle a ustedes dos. Ella, al hablar de las obras que va a hacer, que las anunció, pues Jalisco yo no lo vi muy presente en estas propuestas que ella hace de obras. Y bueno, una de ellas, un comentario, es que no hubo ningún empresario jalisciense en su toma de protesta. Nomás me parece que estuvo por ahí Altagracia. Y el Canelo. El Canelo, que también es empresario, ya sabemos cómo es empresario. Entonces, Jalisco, a ver, menciona el saneamiento de la cloaca que se ha cometido del río Lerma a Santiago. Habla también de la contaminación de Guadalajara, junto con otras capitales del país, también contaminadas. Y habla también de los trenes. Querétaro, Guadalajara, Nogales. A ver, ¿cómo ven ustedes la relación que va a tener Jalisco con el centro? A ver. Bueno, impugnada la elección, ¿verdad? También. Ahí hay un mensaje. En meses pasados, en la soberbia que los caracteriza, tanto Alfaro como Lemus anunciaron que se iba a construir la línea 4. Y que ya tenían el trazo, y que ya tenían hasta las vías y hasta los trenes, no sé qué tanto anunciaron, ¿no? Los vagones. Y que ya tenían los acuerdos con Andrés Manuel, que ya se iba en ese momento, y que ya habían tenido pláticas con Claudia Sheinbaum de eso, que lo dudo que haya sido cierto eso, ¿no? Si la presidenta hubiera estado interesada en eso, o si hubiera tenido esas pláticas, hubiera hecho honor al compromiso y hubiera anunciado la línea 4. No lo hicieron.
Entonces, ¿No es la 5? no, la 4 Porque la 4 es la que ya están desarrollando, ¿no? Sí, pero con apoyo de gobierno federal. Federal. Entonces queda parada entonces, esa parte de proyectos que anunciaron aquí, o sea, es como cuando dije a un personaje que se había reunido con Claudia Sheinbaum y que siempre salió que no, o sea, que le dijeron que no. Entonces, el mensaje en los 100 puntos se mencionaron proyectos estratégicos para los estados, pero para Jalisco nada más se mencionó el tema del tren, o sea, el tren que ya estaba, no el tren ligero, el tren de pasajeros, que corre de México, Querétaro, Jalisco, México, Querétaro, Guadalajara, nada más. No habrá otros proyectos. Y el saneamiento del río Lerma-Santiago, que ha sido un problema que los gobiernos estatales no han querido solucionar, y no lo han querido solucionar porque no le han entrado al tema. ¿Y por qué no le han entrado al tema? Pues porque el río Santiago no produce edificios, no produce departamentos, no produce dinero. El río Santiago es un tema de justicia social, porque el río Santiago mata a muchas personas por insuficiencia renal en todo lo que es la cuenca. Las personas que viven pegados a este río, en El Salto, en el otro municipio, Poncitlán. Toda la mayoría de las personas están enfermas de insuficiencia renal. Y es un problema que los gobiernos pasados, estatales, en el caso de Jalisco, no quieren solucionar. ¿Y por qué no lo quieren solucionar? No por el costo económico. Yo insisto que no lo quieren solucionar primero porque no quieren meter a las empresas en cintura. Las empresas que contaminan la cuenca del río. No hay sanciones. Para los empresarios. Y no los quieren sancionar. ¿Por qué? Porque muchos de esos empresarios son los que van a sus marchas para apoyarlos, para tratar de legitimarlos. No, y dos, sus desplegados. Entonces, pues no los quiere porque traen intereses y los tienen sometidos los empresarios al gobierno estatal. Sí. Y la otra, porque, insisto, el saneamiento de la salud, el saneamiento de un río para generar salud a los habitantes de la zona, no genera dinero como una torre de departamentos en la zona metropolitana. Por eso. ¿Qué opinas tú de la relación que vaya a tener Jalisco? Yo creo que va a ser una relación compleja, y ahí te va mi porqué. Lo comentó muy brevemente Alberto. La política es de acuerdos y la política es de consensos. Pero en el contexto de lo que caracteriza a la clase política que para bien o para mal ha sido predominante en Jalisco, esto es la de Movimiento Ciudadano. Esa máxima de que la política es de consensos y es de acuerdos se vuelve prácticamente imposible cuando tu emblema es el ego. Cuando tu emblema es el ego, es imposible construir, es imposible llegar a acuerdos y es imposible llegar a consensos. Una muestra de ello, así lo veo yo, es mi percepción, el mensaje que ya han mandado en 2 ocasiones, ¿no? Que es yo voy a ser el favorito de Claudia Sheinbaum. Sí. Eso ya te define, creo yo, cómo va a ser la relación del gobierno de Jalisco y del gobierno de México en los próximos 6 años, porque esa frase prácticamente te dice todo lo que debes de entender de esa relación. Va a ser una relación compleja, va a ser una relación cuyo sustento va a ser el ego, y va a ser, a lo mejor con sus matices, pero va a ser similar a la de López Obrador con Alfaro, ¿no? Responderse a la pregunta, ¿quién puede más? Eso creo que va a dificultar mucho las relaciones, y lo vimos incluso pues en el discurso de Claudia Sheinbaum, en el que sí hubo como hay cierto olvido respecto a los proyectos que se plantearon aquí en Jalisco en temas de infraestructura. Pero a grandes rasgos eso es lo que compleja, yo considero. Va a ser una relación compleja, y no veo yo elementos que me permitan llegar a otra conclusión, porque yo no veo hablo por lo que veo aquí en mi estado, en Jalisco, no son gobiernos que se presten al diálogo y que se presten al consenso. Bueno, otra frase también fue, nos tienen pavor. Nos tienen pavor. También es cierto, se me ha olvidado también que nos tienen pavor. A ver, híjole, bueno, es que Armando tocó puntos muy importantes. Pero del tiempo. Rápido, un segundo. Ya no le voy a dedicar tiempo al estatal porque no vale la pena. Estamos viviendo momentos históricos con un gobierno, nuestra primera presidenta mujer, que está marcando historia, y yo creo que hay que, no el beneficio de la duda, porque eso yo no tengo duda que va a ser un buen trabajo, sino vamos esperando los tiempos para que veamos resultados en el corto, mediano y largo plazo. ¿Algo para concluir, Armando? Bueno, igual, o sea, en términos, como ya lo habíamos manejado, en términos federales, yo creo que va a ser una administración bastante congruente en términos federales, en cuanto a lo federal. El trato que se le va a dar a los estados va a ser justamente congruente con lo que se ha trazado y con lo que vimos un poco
y lo que vimos un poco en el discurso. Y en el tema aquí en específico de Jalisco, pues a ver, el reto va a ser justamente lidiar con las personalidades. Sí. Y Bueno, apaciguar eso. oye, y además el ejemplo claro, ¿no? La visita a Acapulco con todo el gabinete, sacándose fotos con la gobernadora Evelyn Sí, claro. Salgado, y se veía ella muy a gusto en Acapulco. Entonces, pues vamos a ver cómo estamos los jaliscienses, otro sexenio, hay que ver cómo nos va. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Nadia. Armando, un placer Armando, que hayas gracias. estado con Gracias a nosotros. ustedes. A usted tiene la mejor decisión sobre lo que estamos platicando. Suscríbase a nuestro canal de Conciencia Televisión. Hasta la próxima.